dar la palabra a Tomás Marín Rubio. Es arquitecto desde 1978 y técnico urbanista por el antiguo Instituto de Estudios de Administración Local. Vive en el casco histórico de nuestra ciudad desde hace 33 años y ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la redacción de planeamiento. Ha sido miembro de la Comisión Regional de Urbanismo como experto de libre designación durante más de 20 años, de la antigua ponencia técnica de la Comisión Provincial de Urbanismo y después de la propia Comisión Provincial durante un total de 10 años. Ha participado en la redacción de numerosos expedientes urbanísticos de Toledo, tanto por encargo del Ayuntamiento como por promotores privados que afectan a las áreas de Valparaíso, Circo Romano, Vega Baja, en torno de la Estación del AVE y Paseo de la Rosa, Huerta del Rey, La Alberquilla, Cerro de los Palos, fase sexta de Santa María de Benquerencia y Azucaica. Sus últimas intervenciones en Toledo tienen relación con el Plan Especial de Infraestructuras, el texto refundido del POM vigente y los trabajos informativos preliminares del futuro POM. Como nos ha anunciado Ignacio, ya también Tomás había intervenido y por eso va a ser todavía más sumar a la ilustración de lo que se está haciendo ahora. Voy a poner ahí, tiene que proyectar. Porque aquí voy a sacar alguna. Tiene que proyectar. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Y eso que es el día de las bajas monstruosas. O sea, que os habéis perdido seguro algo. Esto es muy interesante porque os habéis perdido la compra de la NEM. Y muchas felicidades también a la Federación porque no es fácil congregar a tanta gente para hablar de temas tan áridos, aunque bueno, ya lo vienen haciendo creo desde hace más tiempo, ¿no? De todas maneras, felicidades. Bien, yo no voy a hablar del futuro POM, primero porque ni puedo, ni sé, ni debo. O sea, quiere decirse que ese tema no me toca. Y lo que voy a hacer va a ser plantear una intervención, porque en definitiva el planeamiento, desde lo que queremos hablar, el planeamiento es un instrumento para resolver conflictos. No es un diseño, por lo menos yo no lo entiendo así, no es que vayamos a diseñar el Toledo del futuro, porque hay muchos posibles Toledos del futuro y yo creo que no hay nadie que deba imponer un modelo cuando hay un montón de ellos por ahí, muchos de ellos son perfectamente defendibles. Entonces, al final, el planeamiento yo lo entiendo como un instrumento para resolver, te digo, conflictos. Entonces, bueno, no vamos a hablar de cómo los va a resolver el futuro POM, porque no lo sé, pero sí vamos a hablar en general de de los conflictos que yo veo y que generalmente todos vemos, de unos cuantos conflictos que estamos acostumbrados a oír sobre la situación del casco histórico, que bueno, pues vamos a primero ver si realmente son conflictos reales, o sea, si es un problema real de lo que estamos hablando, o es una cosa que tenemos metida en la cabeza desde no se sabe cuándo y que no nos hemos parado a comprobar. Entonces, por eso vamos a ver algunos datos, ¿no? Para ver si coincide nuestra idea con los datos que están ahí, que cualquiera puede cogerlos. Porque, bueno, los datos de los que estamos hablando se van a utilizar en el planeamiento, pero son datos del catastro, o sea, no es una cosa, son datos públicos. Es decir, otra cosa es que esos datos, lógicamente, hay que hacerse las preguntas primero. Y una vez que te has hecho las preguntas tienes que ir a escarbar, a buscarlo donde están, porque estamos en la era del Big Data y datos nos sobran de todo, por todos los sitios. Entonces lo que pasa es que hay que preguntarse, hay que escarbar, hay que sacar las respuestas a esas preguntas que tú te haces y después, que es la última fase, pues hay que tomar decisiones, tanto los políticos decisiones que nos afecten a todos, como el empresario que quiera la decisión que le corresponda para tomar, para hacer su negocio. Al final, el proceso básicamente, la única diferencia es que una institución pública se supone que va a defender intereses públicos y se supone que de alguna manera va a coordinar lo que pasa en la ciudad, mientras que un privado pues, se supone que va a lo suyo, ¿no? Bien, entonces, haciendo este repaso que digo de los... Solo voy a citar 5, o sea que voy a ser bastante breve. En principio, si salen más después en el debate, pues podemos hablar de otras cosas. Voy a citar 5 grandes problemas que a mi juicio tiene, o por lo menos parece que tiene, el casco histórico de Toledo. El primero sería, el más básico, la protección patrimonial. Es decir, siempre que sale
el tema del casco, lógicamente todos pensamos en que hay arqueólogos, que hay muchos siglos de historia, que hay muchas edificaciones que hay que mantener. Eso, vamos a analizar un poquito cuál es el conflicto. Porque ¿hay alguien en la sala que no esté de acuerdo con que hay que proteger el patrimonio? No, yo creo que no. ¿Hay unos políticos que están a favor y otros en contra? Yo por lo menos creo que no. ¿Hay unos arquitectos que quieren destruir la ciudad y otros que la quieren defender? No. No hay un conflicto de voluntades realmente. Todo el mundo quiere proteger el patrimonio. Tanto si es el patrimonio edificado como si son los paisajes. En realidad nadie está en contra de proteger el patrimonio. Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es quién lo paga. Es decir, claro, todos queremos proteger el patrimonio, pero ¿quién lo paga en la situación actual? El dueño del terreno que tiene parece la desgracia de descubrir que en su casa hay algo y resulta que no solamente a lo mejor no puede construir lo que él quiere, sino que además tiene que darle valor, invertir para que aquello... Entonces, claro, eso es un mochuelo que le ha caído a ese señor. Hay un mal reparto de esa financiación de la protección del patrimonio. Pero es que esto no solamente es el señor que quiere hacerse una casita, es que en cualquier otra situación en la que te encuentres, si analizamos la ley del patrimonio española, la de Castilla-La Mancha, y en general todo lo que se hace en este sentido en España, al final acaba siendo, como somos pobres y no tenemos dinero, las administraciones, esto que es un interés público, que es la protección del patrimonio, que lo pague el que le toque. Entonces, claro, por muy defensor del patrimonio que sea el que le toque, al final le tocas el bolsillo y, claro, nos sale el promotor destructor del patrimonio, el propietario de su casa destructor del patrimonio. El conflicto al final es de financiación, de cómo se resuelve esa financiación. A continuación, la pregunta sería, ¿y eso lo podemos resolver con un POM? Pues difícilmente. Algo se puede hacer, pero poco. Es decir, el primer conflicto que yo veo en el casco histórico, tenemos que empezar a hacernos a la idea, lo digo porque también a veces pensamos que el POM es una palabra que suena muy hueca y todo el mundo parece que esto es... hay que desmitificar un poquito lo que es el planeamiento. El planeamiento sirve para lo que sirve y ya está, y no sirve para más. Y es necesario porque hace falta para muchas cosas, pero no todo lo que hay que resolver y todos los problemas que tenemos se van a meter en el saco del planeamiento, porque es que al final acabamos hundiendo la barca. Es decir, si nos empeñamos en hacer un POM que lo tenga en cuenta todo, que además hasta que no está todo, no sé, como tiene que ser todo estudiado integralmente, no se puede empezar nada. Al final es que no hacemos nada, al final cuando llega el momento de actuar ya se nos ha pasado. Al final los planeamientos tienen que ser bastante más rápidos, bastante más ligeros y centrarse en lo que puedan resolver y no meterse en berenjenales. Entonces, curiosamente, ahora hace poco he tenido la ocasión, por ejemplo, de estudiar planeamiento de fuera de España. Y claro, cuando comparas un plan de Bruselas, por ejemplo, que es un sitio con una cultura mixta del norte y del sur, porque ahí están los francófonos y los que hablan flamenco, holandés, es decir, es un sitio bastante representativo de Europa, que no se parece a Castilla-La Mancha. Cuando ves un plan de allí, es una cosita así de chiquitita que va al grano. Lo nuestro siempre son tochos así de gordos que casi no se entienden ni el que los tiene que aplicar, es decir, y no digo nada del que los tiene que aprobar, porque es una maraña de documentación que al final lo único que tiene son escapatorias para que lo que de verdad querías hacer te vaya. Bueno, esperemos que el siguiente POM de Toledo, la pinta que tiene, esperemos que no vaya en ese sentido y que la cosa sea más al grano, más legible y más sencilla, ¿no? Bien. El planeamiento, ya digo, no es la única herramienta y hay otras muchas. En este caso, por ejemplo, para resolver la financiación podríamos ver la ley de patrimonio o podríamos ver si en lugar de tocarle, eso sí se podía hacer planeamiento, en lugar de tocarle la China a un propietario que ha descubierto esto, eso les toca a lo mejor a todos los propietarios. Aún así tampoco sería un tema que yo creo que fuera de planeamiento. Bien. Un segundo problema o conflicto que suele aparecer en todas las intervenciones cuando se habla del casco histórico y en general de todas las ciudades, pero en el casco histórico especialmente, el tráfico. El tráfico, claro, Toledo, el centro no está preparado para tener los coches que tiene. El tráfico es la movilidad, que se dice ahora, es un problema serio que hay que resolver.
Yo creo que en Toledo, por suerte, se han resuelto bastante. La situación que tenemos ahora no es la misma que la que había cuando yo era pequeño, simplemente son los 70, 80, hasta 90. La situación era bastante peor, es decir, no sé si gracias o no, yo creo que fundamentalmente no por los planes, pero sí por actuaciones que se han ido haciendo, pues porque sé, los remontes mecánicos han funcionado mejor de lo que yo siempre había pensado, hay una regulación del tráfico que los coches ya no entran uno cuando quiere y cuando no quiere, hay temas pendientes, desde mi punto de vista, por ejemplo, el tema de la carga y descarga o los temas del transporte colectivo posiblemente sean muy mejorables, por poner ejemplos, pero está relativamente bien. Aún así se cita siempre como un problema del casco y siempre lo va a ser, siempre va a ser un conflicto permanente. Entonces, tenemos que esperar al PON, volvemos a lo mismo de antes, tenemos que esperar al PON si queremos mejorar la situación del tráfico. Pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas sin esperar al PON. En el PON, lógicamente, acabas influyendo, porque el PON fundamentalmente regula usos. Un planeamiento en todos los países civilizados, el núcleo de los planes es cómo se regulan los usos, es decir, dónde edifico, dónde no, dónde puedo hacer las viviendas, dónde no, dónde puedo hacer las industrias, dónde no, y eso genera unas necesidades de movilidad. Entonces, indirectamente y a 30 años vista, dentro de 30 años, lo que el planeamiento prevea hoy va a influir en el tráfico dentro de 20 años. Pero para resolver los problemas que tenemos hoy, que son los que nos preocupan, seguramente no hace falta ningún planeamiento. Y dentro de 30 años, a lo mejor resulta que tenemos coches eléctricos que funcionan de otra manera y a lo mejor lo que hemos previsto tampoco nos vale. Es decir, el tráfico tampoco lo veo yo como un núcleo del problema que puede resolver un PON, ¿no? El tráfico en el caso concreto en el que estamos hablando. Otro tema, un tercer tema que ha salido antes, que también, sobre todo últimamente, porque hace unos años se citaba menos porque todo el mundo quería más turistas y era una fuente de riqueza. Ahora, además de fuente de riqueza, nos empezamos a dar cuenta que los turistas pues, también pueden ser una fuente de molestias por distintos motivos. Entonces, el turismo pues, es también puede ser un conflicto, porque hay gente que quiere más turistas, por ejemplo, el que los lleva por ahí y les cobra la entrada, y hay otros que no quieren tantos turistas, por ejemplo, el que vive ahí tranquilamente y no quiere ver pasar a todo el mundo por allí con la recua de visitantes, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿se puede mejorar la situación del turismo? Seguro, seguro. ¿En qué consiste exactamente el problema? Pues el problema consiste en que pasa un poco como el ejemplo sería, los elefantes son animales protegidos, todo el mundo quiere que haya elefantes, pero como llevemos muchos elefantes de golpe a una selva, se cargan la selva, se mueren los elefantes y se muere todo lo que hay alrededor. Entonces, el turismo, y también pueden ser otros usos, pero vamos, concretamente en nuestro caso, claramente el turismo es el típico uso que como le dejemos que se desarrolle sin ningún control, se puede cargar lo que pille por delante y acaba Toledo en un museo con una puerta, con una entrada y nos vamos todos a Vargas, como se dijo el otro día, ¿no? Entonces, claro, en el turismo hay que actuar, hay que controlar para evitar, para mantener el ecosistema, para mantener un ecosistema equilibrado donde haya turismo, pero hasta un nivel que permita que se mantenga lo demás, porque además lo demás es la vida de Toledo y sobre todo desde el punto de vista nuestro, los demás somos los que votamos al ayuntamiento, o sea, nos tenemos que mantener los vecinos para empezar, porque además el Toledo, todo lo que es, todo el paisaje que tiene, todo el patrimonio que tiene, no olvidemos que son muchos años de vecinos, que como se vayan los vecinos, esto dura poco, o sea, eso es una idea que está muy clara. Bien, un cuarto tema que yo creo que este es más conflictivo, porque no estoy de acuerdo, ahora vamos a ver por qué, con la mentalidad o con la idea predominante, digamos, lo que suele salir, y para eso vamos a entrar ya en los... escape. Esto no, yo sí lo veo, no sé si se ve bien. No sé si se ve o no se ve. Hay que agrandarlo. ¿Esto cómo se borra aquí? No sé si se ven las líneas de abajo, pero bueno, si no, básicamente os lo explico.
Vamos a ver, hay una idea que yo creo que no es del todo... Es una idea que tenemos, pero que cuando, ya digo, cuando comprobamos los datos, pues resulta que no cuadran. Los datos que tenemos no cuadran con esa idea preconcebida. Y es que Toledo se está abandonando. Toledo me refiero al centro histórico. O sea, desde hace muchísimo tiempo estamos oyendo Toledo pierde población, Toledo está lleno de viviendas vacías, Toledo está lleno de ruinas. Esto se está hundiendo porque la gente se está yendo y Toledo se abandona. Bien, pues os voy a enseñar 3 tablas donde yo lo que entiendo es que Toledo no se está abandonando interpretando estas tablas. Esta tabla primera es una tabla de superficies construidas, es decir, lo que aparece aquí es, cojamos el centro histórico en este caso concreto es murallas, es decir, no está Cigarrales, no está más allá al norte de las murallas, el Antequeruela, en fin, solamente las murallas. Tomamos ese espacio y la proporción que tenemos entre habitantes, comparando eso con el conjunto de la ciudad, la proporción que tenemos habitantes dentro de la muralla, habitantes en el conjunto de la ciudad, superficie construida total, incluyendo la catedral y todo, superficie construida total dentro de la muralla, superficie construida total en el conjunto de la ciudad, es parecida. Es decir, el metro cuadrado por habitante de todo tipo de edificaciones en el centro histórico es aproximadamente el mismo, muy parecido, al del conjunto de la ciudad de Toledo. Luego quiere decir que no hay una situación en cuanto a población clara de abandono. Otra cosa es que, bueno, hace 40 años, cuando Toledo era solo el centro histórico, o hace 50, había más habitantes en el centro histórico. Claro, yo era chiquitito y lo he visto. En cada habitación vivían 4. Entonces, claro, eso era una situación de hacinación. Lo que teníamos cuando Toledo había muchos más habitantes era una situación de hacinación. Es la misma situación que hizo que la capital de España no sea Toledo, sino que sea Madrid, que se tuvieron que ir porque esto era una inmundicia. Es decir, Toledo en este momento, en cuanto a abandono de la ciudad, yo pienso que no es ese el problema. Puede haber otros, ya iremos sacándolos, pero ese no es el problema. Si nosotros vemos otra tabla, que también destacada en el mismo sitio, del catastro, y comparando el mismo espacio, es decir, conjunto de ciudad, casco, tamaño medio de la vivienda. En Toledo hay en este momento 39.433 viviendas en el conjunto de, pongo aquí sin el suelo rústico, porque el suelo rústico las he despreciado, porque son situaciones, digamos, que hay bastantes viviendas aquí en Toledo que están en suelo rústico, pero son situaciones muy especiales y esas las he quitado de la tabla. Entonces, quitando esas, tenemos aproximadamente 39.500 viviendas en Toledo y 6.110 en el casco histórico. La superficie media de una vivienda en el conjunto de la ciudad es casi la misma que en el casco histórico. Es decir, ni hay una proporción de apartamentos. Bueno, en el casco histórico hay situaciones singulares, seguro, pero la media de las 6.110 es muy parecida. Es decir, no hay una situación de que se hacen muchos apartamentos aquí y no se hacen en otro sitio, que se hacen las viviendas muy grandes aquí y se hacen en otro sitio. Al final debe estar compensado porque la media sale. Un error en el que solemos caer con bastante frecuencia. Otra tabla que también es muy interesante es la de la edad de la edificación. La edad, aquí en este caso, como son todos datos catastrales, la edad es la fecha que le da el catastro para valorar. Que en una vivienda nueva es cuando se hace, y en una vivienda que es vieja puede ser la rehabilitación integral. Es decir, si yo tengo una casa vieja que la rehabilito, eso cuenta ya como que empezamos otra vez, a estos efectos, porque son datos catastrales. Entonces, si vemos en la columna del casco, claro, hasta 1900, lógicamente, un tercio de las viviendas actuales del casco vienen en el catastro de antes de 1900. Bueno, esa situación, hasta que pasamos, o sea que todas estas líneas, hasta que pasamos de los años 60, hasta 50-60, lógicamente el casco era Toledo, era todo Toledo, entonces no se podía comparar, no salen las comparaciones. Y ahí tenemos un remanente de unas viviendas que están ahí todavía, que efectivamente siguen sin arreglar y siguen teniendo falta de rehabilitación, que son un tercio aproximadamente, o como mucho la mitad de las viviendas de Toledo, que esas nos pueden desequilibrar un poco la estadística siguiente. Pero si nos quedamos con los últimos años, pues vemos que la actividad inmobiliaria dentro del casco, en el sentido de poner a cero las viviendas, rehabilitarlas o construirlas, es similar a la del conjunto de la ciudad. Es decir, no hay
concretamente en la década de 2001 a 2010, antes de la crisis, porque además aquí no sale claramente el año 2011, que es un año que se descabala porque no debe haber alguna promoción o algunas que se darían de alta en ese año, en el polígono, entonces te descabala este cuadrito, ¿no? Pero haciéndolo de 10 en 10 años, que descabala menos, pues lo que vemos es que en el año 2001 al 2010 la proporción en el casco de viviendas pues es que es de un 17% del total de lo que había, o sea, es comparable a lo que se está haciendo en el conjunto de la ciudad, cuando resulta que la intervención en el casco, por sus motivos de sobra conocidos, es más costosa, da más problemas, hay que llamar más gente, o sea, la gente sí se ha estado esforzando en hacer cosas en el casco a pesar de los inconvenientes. Hay demanda, la gente quiere intervenir. Ya en los últimos años, a partir del 2011, lógicamente estamos hablando de una situación excepcional que no se construye en ningún sitio y que lo que hay aquí son remoras de lo que se empezó hace mucho tiempo, pero está todo parado. Eso lo sabemos. Estoy un poquito... No te queda. Perdonadme que bebo un poquito de agua. Otro tema que también está habitualmente en boca de la gente, es decir, bueno, Toledo está demasiado construido, hay una densidad agobiante de casas. Bueno, eso sí es cierto. Es decir, ¿en qué proporción es cierto? Pues bueno, pues si cogemos Toledo, el conjunto de las parcelas urbanas, también en este caso de Toledo, eliminando, en el caso de Toledo, del conjunto de Toledo, eliminando todas aquellas que no están construidas, es decir, yo he puesto una para hacer la cuenta, porque esto al final es darle al ordenador para que salga lógicamente, esto es una tabla, ¿no? Entonces, yo elimino las parcelas que tienen menos edificabilidad que un 0,05, es decir, las que tienen edificación visible. Todas esas las metemos en un saco, grandes y pequeñas, y urbanas, pues estamos hablando de los Secarrales, por ejemplo, están metidos ahí, ¿eh? Entonces, al final hacemos la cuenta y la edificabilidad en parcelas, cogiendo todas las parcelas en el casco, pues es 3 veces la del conjunto de Toledo. Si nos quedamos solamente en parcelas de uso residencial, es más o menos el doble. Es decir, solo parcelas residenciales, la cantidad de edificación que hay por superficie de suelo, y estamos hablando de parcelas netas, es el doble en el casco que en el conjunto de las parcelas residenciales de Toledo. Quiere decirse que eso es mucho. Es alto comparado con Toledo. Comparado con los estándares que nos da la ley de Castilla-La Mancha, por ejemplo, que nos dice que el máximo de edificación es 1 metro cuadrado por metro cuadrado bruto, como en este caso es neto, pues también nos da 2,27, pues bueno, aproximadamente estaríamos por el doble en el casco del estándar que dice la ley nuestra de Castilla-La Mancha, que es de máximo que se puede construir en cualquier sitio. Quiere decirse que en Toledo sobran metros cuadrados construidos para que esto sea una zona que cumpla los estándares o que sea teóricamente agradable para vivir. Y eso además a mí me parece que coincide con nuestra percepción. Es decir, Toledo necesita espacios abiertos que de vez en cuando, pues aprovechando que hay una ruina arqueológica, que se compre aquello, que se deje aquello como parquecillo arqueológico, en donde no hay, porque se haga lo que se llama esponjamiento, ¿no? Que aparezcan árboles de vez en cuando en algún sitio, que aparezca alguna placita en algún sitio, y que eso no hace falta tampoco grandes actuaciones, que lo que se necesita es cosas pequeñitas, pero muchas, pero unas cuantas, ¿no? Porque la gente al final las agradece. Bueno, pues ese dato en concreto sí que coincide, ya digo, con los datos, la percepción de que Toledo está demasiado edificado y convendría esponjarlo. Bien, entonces, yo como digo, no voy a hablar del PON, porque, entre otras cosas, no debo, y entonces lo que sí voy a decir un poco generalidades no sobre lo que se va a hacer en Toledo, porque, entre otras cosas, yo no lo sé ni lo voy a... En principio, yo mi intervención con el Ayuntamiento de Toledo en estos años es, digamos, más de informático que de tomar ningún tipo de decisión. Entonces, bueno, pues yo lo que sí puedo hacer mejor probablemente que otros es, como a mí me vienen los datos y yo los meto en la tabla, pues a lo mejor lo tengo más a mano para sacar una tablita como esta, ¿no? Pero dar ideas sobre cómo va a enfocarse el PON, cómo se va, esas preguntas, si alguien las hace, yo no las podré responder. Entonces, en general, lo que sí yo tengo claro es que al final un PON no es lo que he dicho antes, no puede ser un diseño
de aquí vamos a meter en el saco todo, le vamos a dar a costelera, vamos a buscar un arquitecto y esto nos va a salir como si fuera un edificio grande. Eso no funciona ni es en este momento en ninguna parte del mundo. Eso tiene sentido a pequeña escala cuando uno controla el presupuesto, cuando es un promotor el que se responsabiliza de hacerlo, sea privado o público. Se responsabiliza de hacer todo, tú puedes acotar aquello y haces un plan y lo llevas como si fuera un proyecto, un edificio, pero a gran escala. Pero cuando estamos hablando de una ciudad que está viviendo, como Toledo o cualquier otra, donde hay miles de agentes funcionando, cada uno con unas iniciativas, un plan solo puede ser un instrumento para que la administración pública resuelva, primero, para que de alguna manera pueda acotar los intereses públicos si no están bien acotados, pero sobre todo, porque para lo otro tenemos otros mecanismos, sobre todo es un instrumento para que la administración pública resuelva conflictos que muchas veces son entre las administraciones públicas, porque no nos olvidemos que los intereses públicos son en plural, son muchos y generalmente cada uno está defendido por una persona distinta, aunque todos sean administración pública. Pensemos en los arqueólogos, en los que hacen las carreteras, vamos, con los de cultura, en los que hacen las carreteras, o juntarlos los tres con los que tienen el río y tienen que decir dónde está la línea o dónde está el vertido. O sea, al final tiene que haber instrumentos para que todo eso, cuando surgen conflictos, pues haya instrumentos que muchas veces son instrumentos democráticos, es decir, bueno, vamos a ver, esto hay que plantearlo a la colectividad, o esto hay que hacer lo que sea, o esto simplemente se ha definido en un plan que hemos aprobado todos, que sería en este caso el plan. Entonces, si el PON se enfoca así, será útil. Si seguimos en la idea que es muy típica de España, de vamos a hacer grandes ideas, vamos a hacer grandes planos, vamos a hacer no sé qué, pues al final siempre acabaremos en un PON que, bueno, pues, que habrá que ver después de los 20 años en dónde se ha metido, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto tiempo he hablado porque no me controlo. No te preocupes, no, bueno, estamos bien. Voy a cortar para que nos quede un poquito de tiempo luego para el debate. Guillermo, y para que luego tengamos tiempo de hablar, pues si nos salen más cosas.